cómo resolver la siguiente ecuación logarítmica que presenta esta característica. Tengo la suma de dos logaritmos, pero con la característica que las bases de estos logaritmos son diferentes. Y recuerdo que la propiedad nos dice, y voy a escribirlo aquí, la propiedad nos dice lo siguiente: el logaritmo de b en base a, si yo le sumo otro logaritmo de igual base con otro argumento cualquiera, yo esta suma de dos logaritmos de iguales bases lo puedo transformar en un logaritmo de igual base cuyo argumento sería el producto de los dos argumentos, b por c, en el caso que sea suma de dos logaritmos de iguales bases. Si hay diferencia, saben que entonces lo que se hace es dividir los argumentos, sería b entre c. Esta propiedad es válida para la suma de la diferencia siempre y cuando tenga iguales bases. Base A, la misma, pero aquí tengo base 2 y base 8. Por lo tanto, esta propiedad no puedo aplicarla directamente en este ejercicio. Repito, porque tengo bases diferentes. Entonces hay que buscar una propiedad que me garantice poder resolver el problema de tener iguales bases. Hay que entonces hacer un cambio de bases. Y hay una propiedad que nos dice lo siguiente: si yo tengo un logaritmo de b en base a y yo quiero ese logaritmo transformarlo en otros logaritmos a una base conveniente, entonces sería igual al logaritmo del argumento sobre la base que yo quiera sobre el logaritmo de la base a la base que usted quiera. Es decir, logaritmo de b en base a va a ser igual al logaritmo de b en una cierta base c sobre el logaritmo de la base a en otra base c. Esta propiedad me garantiza poder llevar de una base determinada a una base conocida o a la base que yo quiero transformar. Por lo tanto, este logaritmo en base 8, que sería para mí a, lo puedo transformar a c, y en este caso c me conviene transformarlo en 2. Con esta propiedad yo puedo hacer lo siguiente: el logaritmo de x en base 8, yo quiero transformarlo en ¿quién? En logaritmos de base 2, para tener todo con base 2. Entonces me quedaría el logaritmo de x en base 2, que es la que quiero, sobre el logaritmo de 8 en base 2, que es la definición que hemos aplicado o la propiedad que hemos aplicado para estos logaritmos. Entonces, esta transformación me es válida. Y aprovecho para escribir entonces, nos quedaría el logaritmo de x en base 2 más una transformación, esta, en el logaritmo de x en base 2, que es la que quiero, sobre el logaritmo de 8 también en base 2. Y esto sigue siendo igual a 12. Ahora, la pregunta. Aquí tengo un logaritmo de un número, logaritmo de 8 en base 2. ¿Puedo ese logaritmo calcularlo? Vamos a recordar lo siguiente. Si usted tiene el logaritmo de ¿quién? En base a, de un a la n, entonces esto es igual a n. Cuando la base del logaritmo coincide con la base de la potencia del logaritmo, el resultado es el exponente del logaritmo. Por lo tanto, yo puedo decir que el logaritmo de 8 en base 2, yo puedo transformarlo en el logaritmo base 2, porque 8 se puede escribir como 2 por 2 por 2, o sea, 2 al cubo, porque es 2 por 2 por 2. Y como coincide la base del logaritmo con la base de la potencia, el resultado sería 3. Es decir, que este logaritmo es igual a 3. Nos queda entonces logaritmo de x en base 2 más el logaritmo de x en base 2 dividido por 3 es igual a 12. Y aquí tengo ya logaritmos de iguales bases, que es lo que quería, transformar de diferentes bases a base igual. Aquí lo que tengo es lo siguiente: esto es una fracción de denominador 3 y aquí puedo considerar denominador 1, por lo tanto podría buscar un mínimo común múltiplo entre 1 y 3, que sería 3, y agruparlo todo en una fracción. 3 entre 1 a 3 por el logaritmo arriba me quedaría 3 veces el logaritmo de x en base 2, más 3 entre 3 a 1 por el logaritmo arriba me quedaría el logaritmo de x en base 2. ¿Qué nos quedó arriba? 3 logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x, esto se puede sumar y me daría 4 veces el logaritmo de x en base 2 dividido por 3, igual a 12. Vamos a despejar el logaritmo. El logaritmo
de x en base 2 sería 12, este 3 que está dividiendo pasa multiplicando y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Muy sencillo de la parte del álgebra. Nos quedaría logaritmo de x en base 2 igual 12 por 3, 36, entre 4 me daría a 9. Y hemos tenido esta expresión. La pregunta, ¿hemos resuelto esta ecuación logarítmica? Todavía. Porque para resolver la ecuación logarítmica usted debe terminar y despejar la variable x. Y la variable x aparece todavía dentro del logaritmo, no está despejada. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, recuerden que si usted tiene el logaritmo de b en base a igual a un sexto c, esto equivale a decir que la base elevado a la c igual a b. Esta es la definición del logaritmo. Entonces, ¿qué decir? Que la x va a ser igual a la base elevado a la c, en este caso a la 9. Y este es el valor de la x, 2 a la 9. No voy a efectuarlo, sería 2 multiplicado por el mismo, 9, será el número bastante grande. No hace falta, podemos dejarlo indicado en forma de potencia. La pregunta, ¿este número cumple la condición de ser solución de esta ecuación logarítmica? Bueno, siempre y cuando él pertenezca al dominio de las variables en las cuales está involucrado los logaritmos en esta ecuación. Recuerden lo siguiente, en los logaritmos el argumento del logaritmo debe ser mayor que 0 para que esté definido. Por lo tanto, la pregunta es, esta x debe ser positiva, mayor que 0 para que esté definido el logaritmo. ¿Este número es positivo? Sí, y es bastante grande. Daría un número grande, positivo. Por lo tanto, él es parte del dominio de estos logaritmos. Por lo tanto, es solución de este ejercicio.